comentarios. Vamos a intentar ir respondiendo las preguntas a medida que vamos hablando. Les voy a contar respecto a la canalización a través de tres grandes aprendizajes que yo he tenido gracias a la canalización, ¿sí? Entonces voy a contarles un poco respecto a lo que es la canalización desde allí. Para empezar, tenemos la concepción o la idea de que la canalización es conectarnos con cosas externas. Y eso en parte es cierto y en parte no es cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la canalización es una mezcla entre el estar conectado con algo externo y al mismo tiempo estar conectado con algo interno. Porque la canalización lo que hace es permitirte que puedas estar en contacto con todo lo que hay en todo momento y no es de manera restricta, ¿sí? Y lo que tenemos que comprender desde un principio también es que la canalización, nosotros lo que hacemos es algo que todos pueden hacer. No es algo que solo algunos puedan hacer. No es algo que sea solo para las personas que tienen ciertos dones. No es algo que esté restringido para aquellos a los que se les despierta esto, sino más bien es una facultad que todos siempre hemos tenido, solamente que no la hemos desarrollado y como no la hemos desarrollado, lo que sucede es que de alguna forma la tenemos guardada, la tenemos escondida, la tenemos dormida. Y lo que necesitamos hacer entonces es aprender a que esta facultad nosotros la podemos ocupar otra vez. Cuando nosotros podemos ocupar esta facultad de nuevo, entonces nosotros podemos comenzar a estar en el proceso de canalización más en nosotros. Cuando nosotros podemos estar en ese proceso de canalización, entonces nosotros logramos tenerla de una forma un poquito más profunda, logramos tenerla de una manera un poquito más, más en conexión con nosotros. Cuando nosotros hacemos esta conexión con nosotros, a través de la canalización, también podemos hacer la conexión con nosotros a todo lo que hay y no solamente a lo que estamos canalizando. Voy a seguir la sugerencia, ¿sí? Voy a seguir la sugerencia, voy a poner el manos libres y a ver si con este micrófono mejora. ¿Ok? Veamos si eso hace que esto mejore. Cuando nosotros entramos a canalizar, lo que hacemos además es entrar en un estado de conciencia distinto. Y eso es parte de lo que necesitamos aprender, que entramos a un estado de conciencia que no es el de la vigilia ni tampoco el del sueño, sino que entramos a un estado de conciencia donde nosotros tenemos poca experiencia, por así decirlo. Tenemos poca experiencia porque la cultura en la que estamos ha hecho que los estados de conciencia distintos al de la vigilia o al del sueño sean estados de conciencia que son un poco mal vistos, por así decirlo, pero que son para que nosotros podamos desarrollarnos como seres humanos. Por eso es que a mí me gusta decir que la canalización puede ser un camino. Y en mi proceso, esto ha pasado de una manera muy especial. Especial ¿por qué? Porque a medida de que nosotros vamos tomando el espacio de la canalización, vamos permitiendo que aquella parte divina que nosotros todos tenemos pueda comenzar a reunirse con nosotros, nosotros entonces podemos estar más completos, podemos estar de alguna forma más conectados con nosotros mismos y también al mismo tiempo con los pies en la tierra y no solamente en el mundo espiritual. Parte de la gracia de la canalización es que tenemos esta mezcla entre estar en el mundo espiritual y en el mundo terrenal al mismo tiempo. Y lo que buscamos es lograr aprender a hacer la mezcla de los dos y aprender a estar en los dos al mismo tiempo. A saber cuándo ocupar uno y a saber cuándo ocupar otro. Y eso es una de las cosas que yo aprendí en este camino. Eh, y la aprendí de una manera difícil y de una manera dura cuando la aprendí en el camino. Si bien es cierto, a mí la canalización comenzó a dárseme sola cuando tenía alrededor de 20 años, después de estar en un grupo de meditación y sentir que las manos se me movían solas y que me contaran, el maestro de meditación me dijera, sí, mira, eso es normal, es natural, deja que las manos se muevan.
Algunos meses después sucedió que estando en la biblioteca de la universidad, cuando yo estudiaba periodismo, lo que pasó fue que empecé a recibir información de alguna parte, empecé a tener ideas que eran extrañas en cuanto a lo que yo usualmente me gustaba escribir como estudiante de periodismo, pero que venían con muchísima claridad y certeza. Y me acuerdo que puse el lápiz contra el papel y simplemente la mano comenzó a moverse, igual como se movía durante la meditación. Y cuando eso sucedía, lo que empezó a pasar fue que empezó a salir la idea que yo tenía en la cabeza y se plasmó de manera muy simple y muy certera en el papel. Y no dejé de escribir hasta que se terminó la idea. Y eso fue más o menos después de 4 o 5 páginas. Me acuerdo haber llegado después, un par de días después, a la meditación y haber hablado con Sergio, que era el guía de meditación, y le cuento lo que pasó. Y él me dice, ah, bueno, estás canalizando. Hay gente a la que le pasa eso e incluso escribe libros al respecto. Y bueno, me pidieron mostrar lo que yo había canalizado, lo mostré, les gustó, les pareció que era bueno, me dijeron que lo siguiera haciendo cuando sea que viniera y me pasaron un par de libros como para que yo pudiese aprender a aprender o saber un poco más de qué era la canalización. Entonces, los dos libros que me pasaron fue El mensaje de los pleiadianos de Bárbara Marciniak y después me pasaron el Crayon 1 de Lee Carroll. Con el mensaje de los pleiadianos no tuve mucha afinidad, con el Crayon 1 de Lee Carroll sí tuve mucha afinidad y me devoré el libro 1, el 2 y el 3 súper rápido, uno tras otro. Y, y a pesar de que me gustaban mucho los libros y me parecieron que eran muy entretenidos, y que hablaban de cosas espirituales que de alguna manera yo había sentido por ahí, pero que no sabía cómo plasmarlas o poder entender qué es lo que pasaba, empezó a suceder y me empecé a dar cuenta que uno, esto venía cada vez más seguido y lo otro era que ninguno de esos libros explicaba lo que me estaba pasando a mí. Ninguno de los libros explicaba nada respecto a canalización. Y tampoco explicaba cómo poder controlar lo que pasaba, porque entonces, ¿qué me pasó a mí a medida que esto venía más y más? Esto venía y resulta que venía en cualquier momento, me agarraba arriba de una micro, y estaba todo apretado y no era algo que yo podía sacar en ese momento. Entonces empezó a pasar que como que me empezaba a quedar trancado en ese proceso. Y empecé a trancar y a cerrar un poco la puerta, algo que yo antes no había hecho desde pequeño. Eh, Pasó que poco a poco esto se fue apagando y nunca nadie me explicó de qué se trataba. Simplemente tenía esta guía un poco de los libros de Lee Carroll, de Crayon y ya. Y también me di cuenta que la vida empezó a absorberme. Empecé a salir de la universidad, me dediqué a trabajar, me dediqué a ser periodista, específicamente en temas de automovilismo. Me gusta mucho la Fórmula 1, me gustan mucho las carreras de autos. Fui editor de un par de programas de carreras de autos mientras me dediqué al periodismo. Y la vida me empezó a llevar por ese camino en ese momento. Yo simplemente lo seguí. Y en eso pasaron más o menos 7 años. Hasta que hace poco más de 10 años atrás, casi 11 años ya, a finales del 2006, sucede que salgo de uno de los trabajos y aprovecho la salida del trabajo para viajar a Monte Shasta, en Estados Unidos. Monte Shasta está al norte de California. Es un monte donde se supone que está la base de la Gran Hermandad Blanca dentro del monte. Un monte muy bonito que tiene un bosque precioso. E hice coincidir el viaje con un evento de Lee Carroll de Crayon en ese momento. Y me puse de acuerdo con otras personas en Chile para juntarnos allá. Y cuando llego al evento, llegué muy, muy, muy encima de la hora y venía muy apurado por querer entrar para poder escuchar lo que tenía que decir Lee Carroll en el inicio y la canalización que usualmente se hacía al inicio del evento. Y resulta que estaba mi amiga Astrid, que me estaba esperando allá, que era una de las personas con las que nos vamos a juntar, y ella no me deja entrar, me agarra de la mano y me dice, te tengo que presentar a alguien, y me lleva al lugar donde están los stands típicos que tienen los gringos en sus típicas conferencias, en sus charlas y seminarios,
y me presenta frente a una señora y me dice, ella es Pepper Lewis y yo creo que ustedes se tienen que conocer. Y me deja ahí y ella se va. Entonces yo me quedo conversando con Pepper y ella me empieza a contar que ella canaliza Gaia, que lleva en ese momento cerca de 15 años canalizando y que, bueno, tiene un montón de programas de audio, de conferencias que ha dado, que se junta con el equipo Cryon. Y yo en ese momento, con mi instinto periodístico, lo que hago es que le pido una entrevista. Y estaba en ese momento entrevistando a quien quiera que se me cruzara por delante, porque pensaba que en algún momento iba a escribir un libro respecto a esto. Iba a escribir un libro respecto a canalización y que me hubiese gustado, el libro que me hubiese gustado que hubiese existido para mí. Entonces, cuando le pido la entrevista y me junto con ella unos días después, me empieza a contar que ella también enseña a canalizar. Y ahí yo me doy cuenta que cuando ella me cuenta cómo funciona el proceso de lo que enseña, sería algo súper provechoso. Y me termino convenciendo de tomar el curso y el curso fue lo mejor que me pudo pasar en ese instante porque lo que hizo fue ordenarme lo que yo tenía. Lo que hizo fue lograr que yo le diera cierta estructura básica al poder entrar y salir de la canalización y que yo pudiera conectarme cuando quisiera, con lo que quisiera conectarme. Y eso permitió que la puerta se comenzara a abrir más y más y trajo de la mano las enseñanzas y los aprendizajes que vinieron después del curso. Porque en ese momento Pepper nos previnió, pasan cosas después del curso. Y uno como que no cree que pasan cosas después del curso. Y resulta que sí suceden y así le pasa también a mis alumnos después, que le pasan cosas después del curso. Yo tomé el curso un par de años después de conocer a Pepper. Y cuando lo tomo, ya me había hecho socio de un lugar donde se hacían terapias en Santiago, acá. Y al tiempo después de tomar el curso, el lugar se cerró, nos dejó de ir bien y toda la plata que había estado invertida en ese lugar se empezó a perder y empecé no solamente en ese momento yo a quedarme sin trabajo y a no poder encontrar un trabajo en ninguna parte, sino que también mi señora perdió el trabajo y tampoco podía encontrar trabajo en ninguna parte. Y fue un momento bastante difícil porque, como se dice, literalmente nos comimos las tarjetas de crédito. Todo el crédito que teníamos lo terminamos gastando en comprar comida y se nos hizo bastante difícil vivir al punto de que lo único que nos quedaba por hacer era vender el departamento que teníamos en ese momento. Y así todo, habiendo puesto el departamento a un precio muy barato, llegaba gente a poder verlo, pero ninguno se decidía por comprarlo. Entonces fueron meses súper, súper difíciles. Fueron meses donde fue bastante complicado el poder vivir y tener que juntar las monedas como para comer. Y entre medio por ahí di una clase en una universidad que me fue pésimo y horrible. Me acuerdo que me dijeron simplemente que el feedback era malo. Yo pedía la retroalimentación y me decían, Pablo, quédate con que es malo. Ni siquiera te lo quiero mostrar porque no te quiero dañar, prácticamente. Entonces todas las cosas iban muy, muy, muy mal. Y un día viendo la televisión con mi señora, estábamos viendo el quién quiere ser millonario, y yo empiezo a responder muchas preguntas seguidas bien, y las que no sabía, empiezo a hacer la conexión de la canalización, y la respuesta que me decían, yo la decía en voz alta, y efectivamente era esa. Entonces, en esa conversación con mi señora, ella me dice, ¿y si vas al quién quiere ser millonario a jugar? Y yo le digo, ¿y para qué quieres que vaya? Me dice, es que quizás por ahí está la solución a nuestros problemas de plata. Ir a jugar a quien quiere ser millonario. Y yo no me lo tomé muy en serio, pero ella siguió insistiendo, insistió tanto que yo simplemente lo que hice fue entrar a la página web donde uno se inscribía, a inscribirme para que dejara de molestarme y sin creer que eso podía suceder, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la canalización? Tiene que ver que a mí la canalización me enseñó a que el universo siempre nos sostiene en todo instante. Y esta es la historia de por qué creo y estoy seguro siempre que el universo nos sostiene en todo instante. Y,
Y entonces cuando me inscribo en el Quién quiere ser millonario, te piden explicar qué haces. Yo en ese momento estaba intentando también empezar a dar clases de meditación. Es una de las cosas que intenté hacer mientras estaba sin trabajo. Entonces me presenté como periodista, escritor y maestro de meditación. Y resulta que me llamaron para el programa para ir a jugar. Y en eso, obviamente, aparecía mi señora diciendo, bueno, quizás esta es la forma. Yo en el momento no creía que pudiese ser la forma en que las cosas se arreglaran, pero en las canalizaciones que recibía me decían, ten confianza de que esto se arregla. Y uno sin plata, sin dinero para comer, y en la canalización el maestro con el que estaba canalizando insistía, ten confianza que esto se arregla. Y uno dice, bueno, ¿cómo tiene uno confianza que esto se arregla cuando las cosas están así de mal? E insistían, e insistían, e insistían en eso, en esa idea, en la idea de tener confianza, en la idea de que las cosas se iban a arreglar y en la idea de que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito distinto y que yo lo que tenía que hacer era soportar y entregarme a lo que estuviese viniendo. Entonces, cuando viene la oportunidad de ir al programa, yo acepto ir al programa a jugar y acepto con la condición, de alguna manera, hablando con el universo y con mi maestro, de que durante el programa pudiese dar mi sitio web para poder promocionar lo que yo hacía, para poder promocionar las clases de meditación. Y eso es lo único que le pido al universo en ese momento. Y de hecho le contamos a solo una amiga, le contamos a Bárbara y a nadie más. Y yo iba al programa. El resto no le contamos a nadie y lo dejamos muy en secreto y muy guardado para nosotros. Y entonces cuando llega el día del programa, yo un par de días antes estuve viendo el sistema del programa, que eran 6 sillas y todas las sillas juegan al mismo tiempo, pero solamente uno es el que está ahí en el juego, el resto está esperando. Y ese uno, cuando le toca responder, si responde mal, se elimina y se elimina el tope máximo del dinero, que en ese momento eran como cerca de $100.000, lo que se podía ganar más o menos dentro de la cantidad de plata total. Y entonces yo me doy cuenta que los que más conversaban con la animadora eran los que estaban en la silla 1 y en la silla 6. Y yo el día que estoy yendo al programa le pido al universo que me dé la silla 1 o la 6. Hago mi petición con el formatito este que tiene Connie Méndez para hacer las peticiones de yo deseo tener la silla 1 o la 6 en el programa, en orden con la voluntad divina, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre que ya me viste. Hago esa petición. Y cuando llego allá, en algún momento nos hacen un sorteo de en qué silla uno se va a sentar, con una pecera, con unas bolitas adentro, que uno saca bolitas por orden alfabético. Y cuando yo saco la bolita, cuando me toca a mí sacar la bolita, quedaban en la pecera solamente la 1 y la 6. Y yo saco la número 1. Y en ese instante entonces yo como que comienzo a darme cuenta que esto puede suceder, ¿sí? Como que hay algo que está moviendo los hilos de esta manera pueda funcionar a través mío, esto puede suceder. Y entonces me toca comenzar jugando, me hacen hablar con la animadora, me hacen 3 preguntas muy fáciles, esas preguntas cazabobos, que a ver si uno se equivoca o no se equivoca. Te preguntan por dónde se toma el sartén y te preguntan por el fuego, por la paila, por el teflón o por el mango y a ver si uno cae. Afortunadamente no caí. Y en la cuarta pregunta me preguntan cómo se llama la primera menstruación de la mujer, que yo no tenía idea que se llamaba menarquia, ahora nunca más se me va a olvidar que eso se llama menarquia. Y entonces lo que hice fue que tuve que pasar e irme al final de la fila, ¿sí? Y el resto podía seguir jugando. Y a medida de que eso pasa, se elimina un compañero de los que estaba jugando con nosotros, el monto baja, y luego está una persona jugando, una a la espera y el siguiente de nuevo soy yo. Y ese que está jugando empieza a avanzar muchísimo. Y avanza y avanza y avanza. Y daba la impresión de que se lo sabía todo, absolutamente todo. Y de repente le aparece una pregunta que no se la sabe, decide pasar y se va al fondo, a la cola. Y el que viene siguiente se equivoca y me deja jugando a mí, faltando 4 preguntas para poder ganar un total de $30.000. Que de estas cosas de coincidencia era más o menos lo que yo necesitaba para que salváramos la casa.
Y entonces, en esta historia del por qué yo confío en el universo y por qué la canalización me ha ayudado a confiar en el universo, es porque la he probado bajo presión. Eh, y entonces cuando me toca la primera de las preguntas, me preguntan sobre el nombre del Palacio de Gobierno de Venezuela. Mi señora vivió en Venezuela, así que me la sabía, que era Miraflores. Si no me la sabía, yo creo que no estoy aquí contando esto ahora, porque me hubiese en ese mismo momento colgado por no saberme algo tan básico del país donde ella vivió. Y la siguiente pregunta sí era difícil, y era el nombre del fundador de la Escuela de Gendarmería de Chile. No, no me sé el nombre. En ese momento tampoco me lo sabía. Lo que sí sé es que en ese momento yo digo, bueno, este es el momento en el que probamos que esto funciona. Y yo o quedo en ridículo para siempre frente a la televisión o esto funciona. Y a medida de que en la pantallita que uno tiene adelante van apareciendo las opciones, yo hago mi técnica para entrar en canalización, me conecto y me dicen, es la C. Y yo digo, bueno, es la C. Y respondo que es la C. Y la animadora, que era Diana Boloco, me dice, pero tienes como un minuto más para pensarlo, porque no lo piensas más, estás jugando por mucha plata. Y yo le digo, no, porque mi intuición me dice que es la C. Pero ¿estás seguro que es la C? Completamente seguro, yo le creo a mi intuición, es la C. Y efectivamente era esa la respuesta. Y yo me largo a reír porque empiezo a sentir que el universo efectivamente empieza, como quien dice, a ocuparme para que esto suceda. Empieza a usarme para solucionar las cosas como me habían dicho que se iban a solucionar. Y que uno es fundamentalmente incrédulo de que eso va a pasar. Entonces viene la siguiente pregunta y preguntan sobre la altura del monte más alto en Europa, o algo así, ni siquiera me acuerdo bien de la pregunta, pero era algo así. La cosa es que las alternativas eran todas muy similares, 4.308, 4.309, 4.803, o sea, estaban hechas para que incluso el que supiera le costara tener seguridad de cuál era y que se enredase. Y cuando aparecen de nuevo las opciones, hago mi conexión y en ese momento a mí me dicen A. Y yo digo, es la A. Y la animadora de nuevo me dice, pero tienes un minuto más para pensarlo, ¿por qué no lo piensas más? Y intenta estirar el asunto. Y yo le digo, bueno, es que mi intuición me dice que es la A. Y efectivamente era la A. Y yo lo único que hacía era reírme. Y después de eso nos mandan a un comercial y yo me doy cuenta que yo no había dado mi sitio web, que era lo que yo había pedido. Y resulta que en el corte le pregunto a la animadora si es que puedo darlo. Y me dice que no, porque que ella no me podría dar el pase para eso porque eso sería publicidad gratis. Que yo, si me las puedo arreglar, que me las arregle. Y resulta que llega la última pregunta y me preguntan de qué continente es originario el tabaco. Y yo medio dudoso intento hacer la conexión y la conexión como que no funciona. Y en el momento que la conexión como que no funciona, yo lo que hago es darme cuenta que esta me la sé. Y empiezo a acordarme que en la Fórmula 1, y por eso les contaba antes de que fui editor del programa de automovilismo en algún momento, en la Fórmula 1 había un equipo que se llamaba British American Racing, que era de la British American Tabaco. Y entonces, por lo tanto, el tabaco es americano. Y yo hago esa reflexión. Y la animadora me pregunta, ¿pero por qué cambias tu estrategia en la última pregunta? En la pregunta que te puede hacer ganar $30.000. ¿Por qué cambias la estrategia justo ahí? Y yo le digo, bueno, porque eso es parte de lo que yo enseño, es parte de lo que yo sé. Hay que saber cuándo ocupar la mente y hay que saber cuándo ocupar también la guía del espíritu, cuándo ocupar esa otra parte espiritual. Y entonces ella pregunta, bueno, ¿y dónde puedo yo aprender a hacer lo que tú haces? Y ahí yo le digo, bueno, en mi sitio web, que es sabiduriainterior.com, aparece todo el tema. Entonces di mi sitio web, me gané los $30.000 y estoy absolutamente seguro siempre de que el universo responde. En todo momento, sin excepción, el universo siempre responde. Y eso lo aprendí a través de la canalización. No porque alguien me lo dijera, sino que la canalización me lleva al punto de poder comprobarlo. La canalización me lleva al punto de poder experimentar ese sostener del universo. De otra forma, quizás no lo hubiese podido experimentar. Y esto es parte fundamental de lo que pasa en la canalización.
nosotros comenzamos a ser quienes somos a medida que más canalizamos, porque el maestro espiritual con el que nos conectamos es capaz de irnos mostrando ese camino, es capaz de irnos dando luces de cuál es el camino que tenemos que seguir, y entonces las cosas, no sé si se ponen más fáciles, pero se ponen mejores. Y esa es la primera cosa, ¿sí? Antes de ir a la segunda cosa, que tiene que ver con que la canalización me enseñó a ser lo único que yo puedo ser y nada más. Les quiero simplemente recordar que al final de esta charla vamos a tener un regalo para quienes se queden hasta el final. Así es que ojalá puedan quedarse en ese momento y, y así poder recibir este regalo en algunos minutos más, ¿sí? Me preguntan cuánto tiempo duraste entre ese día que te convenciste de la canalización y el día que cerraste el negocio. Eh, Pasó como un año más o menos, ¿sí? Entre tiras y aflojas del negocio y cosas de tomar la decisión de cerrar y no cerrar y cosas así, creo que pasó más o menos como un año. Bueno, les decía que la segunda cosa que yo siento que aprendí gracias a la canalización es el que uno puede ser solamente lo que uno puede ser. Yo afortunadamente siempre quedé en contacto con Pepper luego del curso, entonces siempre estuve conversando con ella, le escribía correo y le contaba lo que me pasaba, y es algo que yo todavía hago con mis alumnos y nos juntamos regularmente. De hecho, acabo de tener una reunión antes con una alumna que está en Colombia respecto a eso. Y lo que fue sucediendo en este contacto que yo tuve con Pepper fue que empecé a hacerme más y más cercano a ella, empecé a ser su ayudante durante las clases. Hasta que en julio del 2012 pasó que fuimos a dar una clase en Lima que comenzaba un viernes por la tarde y terminaba el domingo. Y en esa clase ella debía llegar el viernes en la mañana de viaje y por temas del clima en San Francisco, desde donde ella estaba tomando el avión a Lima, no pudo despegar y entonces llama muy tarde el jueves en la noche avisando que no va a poder llegar al inicio de la clase y que entonces me va a tocar a mí comenzar a dar la clase solo. Y era una clase grande en Lima que tenía ella cerca de 35 o 40 personas en Ámbar del Alma ahí con mi amiga Carla. Y resulta que me tocó empezar la clase y cuando toca terminarla también siempre se hace una canalización de cierre. Ella me dice, bueno, tú comenzaste, tú cierras. Y en esa canalización de cierre que hicimos, al maestro con el que yo estoy canalizando se le ocurre decir que me prepare, que mi vida va a cambiar de aquí en adelante, que van a haber algunos ajustes que se van a hacer y que esté listo y preparado para esos ajustes porque las cosas van a cambiar y que esa además iba a ser la última vez que iba a conversar con ellos. Entonces, yo no me di mucha cuenta de lo que estaba pasando en realidad, pero sí pasó que el maestro cambió y hubo una especie de espacio entre la conexión que tenía en ese momento con la conexión que empezó a crearse, empezó a suceder un poco después, ¿sí? Eh, y empezó a sentirse mucho más grande y empezó a sentirse como que no cabía dentro de mí. Tanto así que yo lo único que hacía en las primeras conexiones con ese maestro era llorar, 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 llorar. Y pasaron así varios meses, hasta que un día le conté a una amiga que estaba con un problema y me dice, oye, ¿podrías hacerme una sesión de canalización? Yo le digo, sí. Le hago la sesión, le encantó, le contó a otra amiga que también pidió una sesión, que le contó a otra amiga que también pidió una sesión, que le contó a otra amiga que le pidió una sesión, y así empezó a repartirse el asunto y de repente me vi haciendo sesiones. Y mientras tanto yo estaba negociando viajar a Colombia a dar un curso en Bogotá con Carolina, que era la que le iba a organizar, a Pepper en ese momento, negociando para que ella viajara. Y resulta que en diciembre del 2012, Pepper me dice que va a dejar de canalizar, que, que el tiempo de Gaia con ella llegó hasta ahí, pero que ella no va a buscar tampoco ningún otro maestro para trabajar y seguir canalizando en público, sino que va a seguir trabajando de manera privada para ella y que entonces ella quería heredarme el curso. Y yo le digo, bueno, ¿qué significa heredarme el curso? Y me dice que, por ejemplo, que el curso que estábamos programando para Colombia, para que ella fuese, que lo diera yo y que ella me terminaba de entrenar y entregarme a mí la herramienta como para poder compartirla con el resto del mundo. Entonces, lo que,
lo que sucede es que yo le pregunto a Carolina si es que ella acepta que cambiemos en el fondo al profesor de la clase, si en vez de ser Pepper que vaya yo. Y Carolina acepta. Y en Bogotá, hace más de 4 años atrás, es el lugar donde yo doy mi primera clase, en mayo del 2013. Y es también justo, me gusta cuando pasan estas cosas. Este es el primer Facebook Live que hago y en Bogotá es mi siguiente clase, que va a ser en agosto, el 12 y 13 de agosto, ¿sí? Así que ya les voy a contar un poco más de las fechas del resto de Sudamérica, porque tenemos todo el calendario del segundo semestre agendado para Sudamérica ya. Eh, y de repente me vi haciendo clases y resulta que sin darme cuenta, lo que yo puedo hacer es dar clases y me di cuenta que me encanta dar clases, que me fascina poder ver cómo se despierta la canalización en otros y poder ser parte del despertar de esa canalización en otras personas, de poder ayudarlos a que aquella herramienta que tienen guardada dentro de ustedes puedan efectivamente sacarla y puedan efectivamente compartirla también con otras personas. Me encanta poder ver eso. Y yo mientras tanto siempre creí que lo que iba a hacer era escribir un libro y nunca llegó el libro de esa manera, nunca llegó un libro canalizado como yo pensé que iba a llegar, pero sí llegaron la posibilidad de hacer estas clases. Y también me acuerdo que al principio hacíamos muchas sesiones personales y en alguna canalización que hice para mí mismo me decían que eso era temporal y que me preparara porque las cosas iban a cambiar. Esto se trataba de ir quitando el intermediario del camino y que el quitar el intermediario tenía que ver con efectivamente enseñarle a la gente a recuperar esta herramienta, esta habilidad, más que estarle dando sesiones a otras personas. Entonces, me parecía maravilloso el cómo esto comenzó a ser. Y hoy me doy cuenta que no podría hacer otra cosa. Hoy me doy cuenta que efectivamente lo que soy es esta persona que es capaz de facilitar clases y que es el mejor uso que tiene el espíritu para el momento en el que estamos. Y soy muy creyente de que si más personas canalizáramos y lográramos tener esta conexión con lo divino de manera más personal, más rica, y más constante, podríamos estar en un mundo mucho más equilibrado y en un mundo mucho mejor, al cual me encantaría que más y más personas se sumaran, porque siento que ese es el camino, siento que es el momento de darnos cuenta que no solamente somos divinidad, sino que todo es esa divinidad y que al mismo tiempo que todo es esa divinidad, nosotros tenemos la capacidad de poder conectarnos con aquella divinidad. ¿Sí? Y estar en constante contacto con aquella divinidad siempre. Y por eso es que esta es la tercera parte que tiene que ver con lo que yo aprendí, que les dije que eran tres, que teníamos la confianza en el universo, al ser lo único que puedo ser, y lo otro es el que la canalización a uno lo transforma. Lo transforma porque accede a un estado de conciencia distinta y lo transforma porque a poco vas descubriendo lo que tienes para ti y lo que tienes para otro. A mí me gusta decirlo de esta forma, me gusta verlo como que cada persona que llega a la clase y cada persona en particular en la calle, en cualquier parte donde uno se la encuentre, es una planta distinta que tiene frutos y flores distintas que puede compartir. Y esos frutos y flores distintas que puede compartir hay que permitir que florezcan. Y no intentar, por ejemplo, que un limón de peras, no intentar que un manzano de guayabas, hay que permitir que cada uno dé el fruto que tiene que dar. Y en la canalización eso es muy evidente a medida que uno va trabajando con el maestro espiritual que uno canaliza. Es muy evidente que se va empezando a mostrar eso y va accediéndose con cierta naturalidad. Y en esa naturalidad con la que uno puede ir accediendo, entonces uno empieza a descubrir su lugar en el mundo de una manera más madura, no tan adolescente, no tanto desde el yo quiero, sino que más desde el nosotros somos. Y eso para mí ha sido súper rico de descubrirlo. Y es una de las partes que podría decir que ha sido más rica de poder estar en contacto con las otras personas, ¿sí? Y eso me parece que es precioso, porque dentro de esa individualidad que cada uno tiene,
también existe esta globalidad con la que nos conectamos con las otras personas. Y por eso es que creo que cualquiera puede canalizar, porque lo veo, me doy cuenta, lo noto. Cada vez que nosotros estamos en contacto en una clase o en una práctica, veo como las personas eso poco a poco les florece y veo como mientras más practican, más se transforman y mientras más se van transformando, más comienzan a ser quienes realmente son. Y eso noto cómo empiezan a florecer y a compartir las cosas y a poder no solamente ser agentes de cambio para ellos y sus familias, sino que muchas veces también para otras personas. Y eso me parece maravilloso. Pasó una pregunta por ahí que la vi mientras estaba explicando esto, que tenía relación con si es que uno escucha o es como una idea. Cuando canalizamos es más parecido a una idea que viene. Y parte de lo que hacemos en el curso es aprender muy bien en un principio a poder diferenciar cuándo la idea viene de la mente a cuándo la idea viene desde el ser superior, de cuándo viene desde la profundidad de nosotros mismos, ¿sí? Y eso es algo que es importantísimo de poder darnos cuenta. Eh, y es lo que trabajamos en el primer curso de manera muy, 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 muy fuerte. El curso de canalización es un curso que a mí me parece maravilloso, es intenso, son 2 días completos los que necesitamos como para poder hacer el proceso y usualmente entonces lo hacemos un fin de semana. Por eso les contaba que vamos a estar en distintas partes de Sudamérica durante el segundo semestre, partiendo en agosto por Bogotá el 12 y 13 de agosto. Luego vamos a estar en Cali, en Colombia, el 19 y 20 de agosto. Después voy a estar en Santiago, en Chile. Vamos a tener el último curso del 2017, el 2 y 3 de septiembre. Eh, Después voy a estar a finales de septiembre, principio de octubre, el 30 de septiembre y el 1 de octubre en La Paz, en Bolivia. Voy a estar el 21 y 22 de octubre en Montevideo. Para la gente de Argentina quizás lo más fácil sería, o lo más cercano que tienen por ahora es Montevideo. No tenemos cursos en Argentina en este segundo semestre. Después voy a estar a principios de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. Voy a estar después el 11 y 12 de noviembre en Lima. Y después el siguiente fin de semana, ya se me olvidan un poco los días exactos, en Medellín y finalmente en Bucaramanga. Ese es los viajes que voy a estar haciendo los próximos meses, de aquí a final de año, ¿sí? Y vamos a estar, como les decía, en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Uruguay durante esta vuelta. Veo que María Elena, que es parte del equipo, como les decía, María Elena Baena y Marcela Barboto son parte de mi equipo y ya están poniendo la lista con las fechas de la canalización. Si tienen preguntas sobre las fechas exactas o, o preguntas sobre el curso exacto en el lugar donde ustedes están, pueden escribir a contacto@pablomorano.com y nosotros les vamos a responder con la información referente al lugar donde ustedes pueden ir, ¿sí? O la próxima clase más cercana. Yo les decía que al final de estos 45 minutos que íbamos a estar conversando de esto, eh, les iba a dar un par de regalos, ¿sí? El primer regalo es para que todos los que manden un correo a contacto@pablomorano.com les vamos a mandar 3 PDFs que son 3 ensayos que escribí hace un tiempo atrás sobre la historia de la canalización y sobre cómo funciona la canalización en específico, qué esperar de una canalización, qué esperar de una canalización grupal y cómo funciona y hacia dónde va la canalización. A mí me gusta decir que esto es eh, la trilogía de la sabiduría, ¿sí? Así es que todos los que nos escriban un correo a contacto@pablomorano.com van a recibir de vuelta dentro de los próximos días estos 3 PDFs, ¿sí? Y eso me parece que es un material súper valioso como para que puedan leerlo, incluso si hay alguno que ya tomó la clase, como para que pueda leerlo también, porque es material con el que se han ido complementando algunas cosas, ¿sí? Lo otro es que los primeros 30 que escriban a contacto@pablomorano.com les vamos a regalar un pase
para una canalización grupal que vamos a hacer el otro jueves a la misma hora, a través de otra plataforma que es cerrada, que tiene un password y todo eso, donde van a poder no solamente estar en una canalización grupal que yo voy a dar en ese momento, sino que además van a poder hacer preguntas durante esa canalización. Y para eso vamos a tener solamente 30 cupos, así es que los 30 primeros que escriban van a tener ese regalo. Y vamos a tener un último regalo más, que es para los 10 primeros que escriban. Les vamos a regalar un PDF del libro Conversaciones Espirituales, que es el primer libro que escribí, que es un poco mi historia respecto a la canalización. Pero para poder acceder a estos regalos tienen que escribir a contacto@pablomorano.com. Eso es súper, súper importante. A ese correo tienen que escribir contacto@pablomorano.com para poder recibir estos regalos. Como les decía, todos van a recibir los 3 ensayos. Los 30 primeros van a recibir una invitación a esta canalización grupal que vamos a hacer el próximo jueves a esta misma hora. Vamos a tomarnos una hora más o menos también para eso. Y los 10 primeros van a recibir un PDF del libro Conversaciones Espirituales, que es el libro que yo escribí respecto a mi proceso de canalización y las cosas que a mí me fueron sucediendo respecto a la canalización en sí, con algunas canalizaciones por ahí. Son poquitas las canalizaciones, pero la mayoría son reflexiones respecto al camino espiritual, porque es muy importante en la canalización el tener en cuenta la parte del camino espiritual que uno sigue, tanto como la parte del camino metafísico, esotérico o misterioso de la canalización. Mucho se centra en el tema del misterio del contacto con lo invisible, pero quizás la parte más importante de la canalización no tiene que ver con el misterio del contacto de lo invisible, sino que tiene que ver más con el proceso espiritual que nosotros hacemos dentro de nosotros mismos, el proceso con el que nosotros nos vamos conectando con nosotros mismos. Y entonces, a medida de que nosotros fortalecemos la canalización, no solamente necesitamos fortalecerla en la parte del misterio de con qué nos estamos conectando, qué dimensiones, cómo funciona, que es parte fundamental de lo que vemos en la clase, sino que también necesitamos fortalecer nuestra, nuestro desarrollo espiritual en el proceso de rendirnos, de soltar, de aprender a estar presentes y en el proceso de poder permitir que venga lo que tenga que venir y de aceptar el mundo tal cual es. Esas dos cosas son absolutamente necesarias como para que puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, como me quedan 10 minutos dentro de la idea que teníamos de tiempo, eh, porque queríamos que esto durara una hora para que no fuese mucho más largo, me gustaría hacer una pequeñísima canalización, eh, sin preguntas, sino que simplemente con lo que está apareciendo en el momento con tal de que podamos, de que puedan ver un poco de qué sirve la canalización y cómo funciona en sí la canalización. Y después, como les decía, a los 30 primeros que escriban van a tener un pase gratis a la canalización grupal donde sí vamos a tener preguntas la próxima semana, ¿sí? Entonces ahora simplemente les voy a pedir a todos los que están conectados que se den unos segundos para respirar profundo conmigo, para conectarse con ustedes mismos, para relajar un poco el cuerpo y a medida que nos vamos conectando, entonces yo voy a entrar en esta canalización pequeña. Bienvenidos sean al templo que juntos han creado. Si los seres humanos hubiesen visto lo que ustedes están haciendo ahora, hace cientos de años atrás, jamás hubiesen creído que esto era posible. Pues jamás hubiesen creído que eran ustedes capaces de conectarse a través de lo imaginario, a través de esta nueva capa de información que ustedes poseen. Pues si bien esta capa puede parecer natural, en realidad es algo que ustedes han inventado, en parte para poder sustituir el contacto que los antiguos siempre tuvieron a través de estos distintos estados de conciencia.
Los estados de conciencia, podríamos decir, son los primeros pasos de aquello que ustedes llaman red, de aquello que llaman Internet. Son la forma y el fomento en que distintas civilizaciones a miles de kilómetros de distancias eran capaces, unas y otras, de construir cosas similares, de ver a dioses similares, de estar en contacto con cosas que luego traducían en lo físico de maneras similares. Ahora, a través de esta red y de este templo en el que ustedes pueden conectarse, también es necesario que hagan esa conexión con esos otros estados de conciencia, pues el estado de conciencia en el que entra la Internet no tiene la misma frecuencia que tiene el estado de conciencia al que pueden entrar con la plena presencia, allí donde estamos nosotros. Podríamos decir que en la Internet están ustedes, mas en esta otra red que ha sido creada por los humanos de siempre, a través de la conexión de lo invisible, es donde nosotros moramos y es donde nosotros podemos serles de asistencia. Es aquí donde ustedes se conectan todas las noches cuando duermen. Es aquí desde donde algunos de los sueños son entregados. Y es desde aquí, desde donde nosotros siempre estaremos en contacto con ustedes, si se lo permiten. Aquello que han llamado canalización y nosotros gustamos de llamar sabiduría, es lo que radica en este todo, y es aquí a donde queremos invitarlos. Es aquí donde está todo siempre, en todo instante, donde está la sabiduría eterna del momento presente, de todo lo que está sucediendo y de la divinidad intrínseca que está en cada una de las cosas, siempre de manera perfecta y natural. Es aquí donde los esperamos algún día. Ok, volví yo, ¿no? Eso es, eso es más o menos para que vean cómo funciona, para que vean que uno entra en un estado de conciencia distinto y que cuando uno le hace preguntas también comienzan a haber respuestas, ¿sí? Eso que vieran es el maestro con el que yo usualmente trabajo y el maestro con el que usualmente hacemos conexiones, ¿sí? No solemos hacer esto en vivo, abierto, de esta manera, eh, sino que simplemente lo permitimos en este momento porque parece que la energía lo quería. Preguntan quién habla. Nosotros le llamamos Brahman digo nosotros porque es el grupo de personas con el que usualmente trabajamos. A este maestro, aunque ellos dicen que no tienen nombre ni forma, e insisten en que esos son atributos de comunicación de los humanos. Y cuando yo le pedí que me dieran un nombre, lo que me hicieron fue buscar distintas o palabras que significaran la idea del no nombre y no forma en distintas culturas, y de los que encontré, ellos decidieron quedarse con Brahman, que vendría siendo el potencial de todo lo que es según los hindús. Pero ellos dicen que ese no es su nombre, sino que lo aceptan como cariño y eso sería. Preguntan si duele. No, no duele. No, no duele. Es nada más que es como quedarse dormido un ratito y despertar. Es como tomar una siesta y volver de la siesta. Esa es la sensación que a mí me da, ¿sí? Eso. Entonces simplemente quiero darles las gracias por haber estado hasta este momento viéndonos, por haber pasado por las partecitas de problemas de audio que tuvimos en un principio y por habernos acompañado en esta pequeña charla introductoria a lo que es la canalización, que como les dije, la hice y la conté a través de de tres cosas que yo he aprendido respecto a la canalización.
Gracias por la confianza, por haber estado ahí al otro lado y simplemente lo que necesiten estamos a su servicio. El correo es contacto@pablomorano.com y ahí podemos estar en conversaciones, ¿sí? Si están recién al final o si se perdieron alguna parte, esto va a quedar grabado. Vamos a intentar no solamente que quede grabado aquí, sino que también puede quedar grabado en el canal de YouTube y vamos a estar compartiendo esto a la base de datos de correo, ¿sí? Les dejo un abrazo, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos pronto. Chao.